En un video anterior hablé sobre un trabajo francés que lo que hacía era mostrar con herramientas bioinformáticas, debido a la similaridad de la secuencia de genoma de este nuevo virus, coronavirus 2019, con otros coronavirus, establecían que el receptor de membrana en la célula animal al que se unía para poder ingresar era el ACE2. Y además habían determinado que hay una inserción de 4 aminoácidos cerca del sitio de corte entre el dominio S1 y S2 de la proteína Spike del coronavirus 2019 que no estaba en el SARS, y ellos le atribuían ciertas propiedades que iban a aumentar la eficiencia de infección. Hace unos días encontré en uno de estos sitios donde se publican los trabajos que fueron enviados a revistas científicas, pero que todavía no fueron revisados y publicados. Y en este nuevo trabajo que encontré, que es este que pongo acá, lo que hacen es la validación experimental de lo que dicen estos científicos franceses en el trabajo que describí en el video que voy a dejar acá en las tarjetas. Antes de arrancar con la descripción de este trabajo, quiero aclarar un par de cosas. Es un trabajo que no ha sido revisado y publicado todavía. ¿Cómo es la seguidilla de cosas que hay que hacer para que un artículo científico se publique? Primero, los científicos van a escribir el trabajo, eso se lo van a mandar a alguna revista científica, y esta revista científica tiene a expertos en el tema que van a revisar y aprobar o no el trabajo. Es decir, si piensan que la metodología es correcta y está escrito de la manera correcta, lo van a aprobar y va a ser publicado en la revista. En caso contrario, se va a rechazar el trabajo y se lo va a devolver a los investigadores para que hagan más experimentos o lo escriban de la manera que ellos piensan que debería escribirse. ¿Eso qué quiere decir? Que si los trabajos no publicados todavía no han pasado por ese filtro. De todas maneras, decido difundir esta información porque esta gente, estos científicos, todos tienen un muy buen bagaje a nivel de publicaciones anteriores, además son de universidades importantes, y este trabajo lo mandó en la revista Cell. La revista Cell es la mejor revista científica que hay, o una de las 3 mejores revistas científicas que hay en el mundo hoy en día. Y si lo mandan a esta revista tan importante es porque ellos piensan que su trabajo lo que está haciendo es responder una pregunta que nadie pudo responder antes y muy importante. Si no, no lo mandarían a esta revista. Entonces, para explicar un poco este trabajo y lo que hicieron, hay que entender un poco cómo está formada la proteína S de la superficie del virus coronavirus 2019. La proteína S tiene básicamente 2 dominios. Tenemos el dominio S1, que es el que contiene el sitio de unión a la proteína ACE2, que es la que está presente en las células humanas, y tiene el dominio S2. El dominio S2 está formado por 3 regiones: el péptido de fusión, que es el que se libera mediante 2 cortes proteolíticos, un corte acá y un corte acá, y que va a desestabilizar la membrana plasmática de la célula humana. Y después el péptido de fusión interno, que permanece unido a la región transmembrana, que permanece siempre unida a la superficie del virus, y que va a mediar el acercamiento entre la superficie del virus y la membrana plasmática de la célula animal, lo suficiente para que se gatille el proceso de fusión de membranas y el virus pueda inyectar su genoma dentro del citoplasma de la célula. Ese es un poco el funcionamiento. Este es el receptor en la célula de humanos al que se une el virus, y los cortes proteolíticos que nombraba, en donde el corte proteolítico hecho por esta proteasa 1 es una proteasa que se llama furina y es una proteasa distinta a la que corta en el SARS. En el SARS el virus de SARS de 2003, el proceso es exactamente el mismo, pero esta proteasa es otra. Y la segunda proteasa que corta entre el péptido de fusión interno y el péptido de fusión es la misma en ambos virus. Bueno, acá un poco el funcionamiento que nombraba, en donde el virus primero se une a la proteína AC2 en la superficie de la célula de humano, después va a sufrir los 2 cortes proteolíticos por proteasas humanas, se va a liberar el péptido de fusión que va a desestabilizar la membrana plasmática de la célula humana, y eso va a permitir que rápidamente el péptido de fusión interno se adhiera a la membrana plasmática y empiece a acercar la superficie del virus con la membrana plasmática de la célula hasta que se terminen fusionando y el virus inyecte su genoma dentro del citoplasma. Entonces, ¿qué es lo que hicieron en este trabajo? En este trabajo hicieron una construcción que no importa, en donde probaron la infección de ese pseudovirus que poseía en su superficie de la proteína S o de SARS o de coronavirus 2019. Y es un sistema que se usa en el que si el virus puede infectar, la célula va a producir una proteína que se llama luciferasa
que produce un compuesto coloreado color verde. Entonces, si la célula se vuelve más verde, quiere decir que hubo más infección. Y si la célula no se vuelve verde, quiere decir que no hubo infección. Entonces, lo que hicieron fue una infección in vitro sobre las células Vero. Las células Vero son células de riñón de mono africano. Y estas células expresan naturalmente el receptor ACE2, pero no expresan el de humanos, expresan el de monos. Y ellos querían ver si se unía o no. El de monos es muy similar al de humanos, pero bueno, podría no unirse. Y entonces lo que ellos vieron es que en este gráfico lo que muestran es la intensidad de la luz verde en el eje Y y en el eje X los distintos casos que probaron. En uno hicieron una infección in vitro en el que no pusieron virus, como no pusieron virus no vieron nada de color verde, lo que tiene lógica. En este usaron el pseudovirus o pseudocápsula viral, el cual expresaba en su superficie la proteína S del nuevo coronavirus 2019 y vieron una infección alta. Y cuando hicieron lo mismo, pero con el pseudovirus con la proteína S del SARS de 2003, también vieron una infección alta. Con eso probaban que este nuevo coronavirus puede unirse puede usar como receptor a la proteína ACE2 de monos. Ahora habría que probar si puede hacerlo o no con humanos. Ahora habría que probar si puede hacerlo o no con la ACE2 de humanos. Después, para ver si podía utilizar el ACE2 de humanos como receptor para ingresar a las células, lo que hicieron fue usar otra línea celular. Usaron estas células VHK que no expresan constitutivamente el ACE2 y les metieron el gen de ACE2 humano e hicieron que lo expresaran. Y acá los distintos casos que probaron. En el caso 1, pusieron solamente las células, estas que tienen el gen que les metieron ellos, el gen de ACE2 humano, y no les pusieron virus. En ese caso no hubo infección. Después, cuando usaron las células de hámster sin introducirles el gen de humanos de ACE2 y les pusieron el virus en contacto con ellas, que expresaban en su superficie la proteína S del del coronavirus 2019, tampoco encontraron infección. Y eso tiene lógica. ¿Por qué? Porque si estas células no estaban expresando la proteína ACE2 en su superficie, el virus no puede adherirse y no puede entrar. Entonces esto va también en favor de esta teoría de que la proteína ACE2 sería el receptor viral. Y después, cuando hicieron lo mismo, pero pusieron las células VHK con el gen humano de ACE2 y las pusieron en contacto con el virus en su superficie con la proteína S del coronavirus 2019, obtuvieron una infección alta. Bien, entonces esto demuestra que el ACE2 humano es el receptor del virus en seres humanos. Después, no solo se quedaron ahí, sino que también trataron de ver si este sitio de furina influía o no en el poder infectivo del virus, que es también otra de las hipótesis que habían nombrado en el paper francés que yo hablé en otro video, en el cual en el coronavirus de 2019 tenemos la inserción de estos 4 aminoácidos que no están en el SARS de 2003. Personas de ese paper francés hablaban de que posiblemente esta inserción de 4 aminoácidos haga que la eficiencia de corte por la furina sea muchísimo más alta, lo que aumentaba la eficiencia de la infección del virus en las células y que era lo que le da el poder infectivo a este virus, que era mucho más alto que el SARS de 2003. Los resultados que obtuvieron ellos fueron contradictorios. Cuando lo hicieron con las células Vero, lo que vieron fue que al sacarle a la secuencia de la proteína S los 4 aminoácidos estos insertados, que no están en el SARS de 2003, cuando se los sacaron y probaban la infección daba una mayor señal de color verde, lo que indicaba que había una mayor infección que cuando tenía esa secuencia de 4 aminoácidos. Y después, cuando lo probaron en las células de hámster que expresaban el receptor de membrana, el ACE2, lo que vieron fue que cuando le sacaban esta secuencia de 4 aminoácidos a la proteína S del coronavirus 2019, lo que obtenían era una disminución moderada del poder de infección. Entonces, no se puede sacar una conclusión simple de, bueno,
esta inserción de estos 4 aminoácidos provoca el aumento del poder infectivo del virus o no, porque en estos dos casos hubo resultados contradictorios. Podría ser que en el ensayo con células Vero sea un problema de la técnica. Con problema de la técnica no me refiero a que hayan mezclado mal reactivos o algo así, sino que las células Vero quizás tengan alguna proteasa que los humanos no tenemos, por ser células de mono, que al quitarle esa inserción hay otro sitio que una proteasa de las células Vero puede cortar con mayor eficiencia y eso termina aumentando la eficiencia de la infección. No lo sé, ellos no dicen nada más de eso en el paper y yo tampoco sé la respuesta a eso. Podría o no ser. No sé si alguien va de ellos. No sé si cuando publiquen el paper realmente quizás le pidan que expliquen un poco por qué pasó eso o lo que sea. Si eso ocurre lo voy a buscar y voy a nombrar la razón por la que ellos dicen que pasó. Y bueno, y aunque tuvieron estos resultados contradictorios, en base a esa pregunta de si esta inserción de 4 aminoácidos aumentaba la eficiencia de infección, lo que sí vieron es que esta inserción permite el corte proteolítico por la furina humana, y lo que ellos dicen es que la furina es una proteasa, es decir, una proteína que corta otras proteínas que es ubicua en el ser humano, es decir, que es expresada por un montón de tipos celulares distintos. Entonces, como para que te infecte este virus en un tipo celular tiene que tener dos condiciones. Uno, tiene que expresar este receptor en la ACE2 y a su vez tiene que tener esta proteasa furina. Como la proteasa furina la tienen casi todas las células, es como que la única condición que necesitas para que este virus pueda infectar una célula es que exprese el receptor ACE2. Entonces lo que ellos dicen es que esta inserción del sitio de furina lo que haría es que este virus pueda infectar muchos tipos celulares distintos. Por eso, como vimos en el otro video que nombraba, este virus puede infectar células cardiovasculares, puede infectar intestino, puede infectar pulmón, testículos y riñones, entre otros. Y que quizás también, al ser la furina una proteasa súper ubicua en el ser humano y muy expresada, quizás también aumente su poder infectivo, pero no lo pueden concluir realmente por este resultado contradictorio que obtuvieron con las células Vero y las células de hámster. Después, otra cosa que midieron fue la afinidad del dominio S1 de la proteína Spike, la afinidad con la que ese dominio S1 se une al receptor AC2 humano. Porque lo que ellos decían es que lo que ellos dijeron es que lo que ellos decían es que la afinidad de la proteína Spike por el receptor de membrana en la célula de humanos, que en este caso es ACE2, se correlaciona con la infectividad y la gravedad de la enfermedad por parte del virus, donde si la proteína Spike se une con muchísima afinidad al receptor, el poder infectivo del virus sería mayor y las consecuencias serían peores. Y ellos te nombran el caso del SARS de 2003, en donde aislamientos del primer brote tenían una mayor afinidad por este mismo receptor, que es el ACE2, pero un brote posterior que tenía menor afinidad terminó infectando muchísimas menos personas y que ellos lo asocian a eso. Entonces midieron la afinidad de la proteína Spike del coronavirus 2019 y la compararon con la de SARS por este receptor ACE2 y encontraron que la de corona 2019 es entre 2 y 3 veces mayor que la de SARS 2003. Y ellos piensan y elucubran que probablemente esto esté contribuyendo a la mayor infectividad de este corona 2019 respecto al SARS de 2003, que solo había infectado alrededor de 10.000 personas y este lleva más de 80.000. Después, también analizaron la secuencia genómica de este corona 2019, donde compararon las 130 secuenciaciones de este corona 2019 que se tienen de distintas regiones geográficas y los compararon con la secuencia de todos los coronavirus conocidos. Lo que terminan concluyendo es que el dominio S1 de la proteína Spike es la más variable en toda la proteína, y eso tiene lógica porque hay coronavirus que se unen a ACE2, hay coronavirus que se unen a otros receptores, entonces es lógico que varíe mucho esta parte de la proteína Spike,
Y después, lo más interesante que pudieron descubrir es que esta parte, la de los péptidos de fusión de la proteína Spike, es bastante constante. Está muy conservada entre distintos virus, entre distintos. Lo que vieron, que es interesante y que es lo más destacado del trabajo, es que la parte de péptidos de fusión de la proteína Spike de los corona está muy conservada entre distintas especies. Es decir, por ejemplo, SARS, MERS y Corona 2019, los tres tendrían en la parte de péptido de fusión de la proteína Spike secuencias muy similares. ¿Eso qué es lo que produce? Entonces, esto lo llevó a la pregunta de, ¿no se podría hacer una vacuna en donde se genere una respuesta contra esta región conservada de un coronavirus y que después esa vacuna sirva para proteger contra todos los coronavirus conocidos? Y bueno, y para ir un poco en esa dirección, lo que hicieron fue inmunizar ratones con la proteína S de SARS y ver si había si alguno de estos ratones generaba anticuerpos que podían inactivar tanto SARS como al Corona 2019. Entonces, extrajeron los anticuerpos de un montón de ratones, como mínimo 30 ratones, inocularon y hicieron un ensayo en el cual agarraban al SARS por un lado, agarraban el Corona 2019 por el otro y les ponían los anticuerpos de cada uno de los ratones a los dos. Y después trataban de infectar a las células Vero con eso. Y lo que obtuvieron fue que 3 de los 30 sueros eran capaces de inactivar tanto a SARS como a Corona 2019. Es decir que después del tratamiento con los anticuerpos, cuando querían infectar a las células Vero no obtenían infección, no obtenían color verde en el ensayo que nombré al principio. ¿Esto quiere decir que la semana que viene vamos a tener la vacuna para el Corona 2019? No, definitivamente no. Para que se pueda probar un medicamento en humanos, tiene que pasar por un montón de etapas, tiene que pasar por ensayos clínicos y eso tarda años, ni siquiera meses y menos semanas. El tema es que esto da un paso en esa dirección y muestra que técnicamente es posible en un mamífero generar una respuesta contra una proteína S de un coronavirus y que eso puede inactivar a otros. Es un camino largo hasta la vacuna y aún teniendo en cuenta el caso de una pandemia en donde se van a acelerar muchísimo esos procesos porque todo el mundo está interesado en que esa vacuna salga para evitar todos los daños colaterales que puede llegar a generar una pandemia. Para mí es totalmente imposible e improbable esperar una vacuna para antes de 2021. Y eso es siendo extremadamente positivo, probablemente excesivamente positivo. Así que una vacuna no va a estar antes de 2021, eso seguro. Lo que sí le tengo más fe en el corto plazo es al uso de drogas ya probadas contra otros virus, contra este virus. Que después tenía pensado hacer un video de eso y explicar cuáles son los ensayos clínicos que se están llevando a cabo ahora en China. Que parece que algunos están dando buenos resultados o al menos están mejorando las probabilidades de la gente que se enferma con eso respecto a los que no lo usan.